Muy buenas, bienvenidos una semana más a Lifters. Bien, hoy voy a hablar acerca de algo que tenemos en la gran mayoría de gimnasios, por no decir en todos, que aporta mucha variedad al tipo de ejercicios que podemos hacer dentro de una misma rutina, pero que tienen ciertos problemas cuando, por ejemplo, utilizamos gimnasios diferentes, utilizamos máquinas diferentes y vemos que hay ciertas cosas que no acaban de cuadrar, ¿no? Por así decirlo. Así que vamos a hablar acerca de las poleas, de qué problemas las veo yo principalmente y de cómo tenemos que lidiar un poco con esto. Antes de nada, como siempre, os recuerdo que me encontráis en mi web ivyamazares.com. Ahí os echo una mano para entrenar mejor, para ganar músculo, perder grasa y, en definitiva, obtener una recomposición corporal. Y también os recuerdo que tenéis la newsletter en lifters.es, en la que cada 15 días comparto más contenido vía email. Así que, dicho esto, las poleas me parecen una maquinaria excelente. De hecho, yo, por ejemplo, en casa ya sabéis que utilizo una pequeña polea para hacer extensión de tríceps, para, por ejemplo, hacer face pull, para hacer pullover, para hacer muchos ejercicios, ¿no? Que podemos incluir dentro de una misma rutina y no tenemos que limitarnos siempre o a máquinas, por ejemplo, si vamos a un gimnasio, o, por ejemplo, a barras, mancuernas, etcétera, etcétera. Así que, para mí es un buen equipamiento, pero normalmente me encuentro con un problema, sobre todo con personas que dicen, bueno, pues me voy a cambiar de este gimnasio a este otro. Y de repente no cuadra nada, no cuadran ni los pesos que estaba moviendo, no cuadran, por ejemplo, las sensaciones. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, pues normalmente lo que ocurre es que dependiendo de la máquina que utilicemos de polea, esta va a generar o más o menos tensión, o por decirlo de otra forma, que seguramente para un mismo peso seleccionado nos cueste más o menos trabajo mover esa carga. Esto ocurre prácticamente en todas las poleas y es básicamente porque todas tienen un diseño diferente. Evidentemente, si cambiamos de gimnasio y utilizamos exactamente la misma máquina de poleas, pues no va a pasar nada. Pero es que hay muchas marcas, hay muchos fabricantes y todos son diferentes. Entonces, claro, dependiendo de cómo está diseñada esa máquina, pues nos va a costar más o menos trabajo mover la misma carga. Y yo, por ejemplo, con la polea sencillita que tengo en casa, es fácil de entender que si vamos a un gimnasio, los pesos van a ser totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque lo mío es una polea nada más. Si en un extremo pongo 20 kilos, 30 kilos o 50 kilos y del otro extremo ya pongo el agarre que sea, por ejemplo, la cuerda para tríceps, pues estoy levantando ese peso, ¿vale? No hay más. Pero claro, si voy a una polea de gimnasio y entre ese peso y el agarre, por ejemplo, esa cuerda para tríceps, hay en lugar de una polea, 3 poleas en cadena, esto va a hacer que el peso que pueda levantar sea mucho mayor y que por lo tanto me dé la sensación de que o bien estoy más fuerte o bien de que progreso más rápido. Y esto es algo con lo que me encuentro, como digo, habitualmente, porque una persona que pasa de mover 20 kilos en una extensión de tríceps, de repente mueve 60, o en un face pull 80 kilos. Son ejercicios en los cuales no podemos mover grandes cargas porque en sí el ejercicio no está destinado para ello. Es verdad que tenemos otros movimientos que sí, pero a ver, cuando vamos, por ejemplo, a una extensión de tríceps, por lo suyo no es mover quizás toda la máquina de placas, ¿no? O, por ejemplo, cuando vamos a un pullover en el cual queremos hacer un movimiento bien controlado, sintiendo bien la contracción, la fase excéntrica, concéntrica, todo esto. Pero es verdad que me encuentro con saltos de peso bastante grandes, sobre todo cuando cambiamos de gimnasio. ¿Y qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, de repente volvemos a otro gimnasio y la máquina también es diferente? Bueno, pues que igual estábamos moviendo 80 y de repente pasamos a mover 30 y nos cuesta la vida. Hay personas que esto lo achacan a decir, es que esta semana he andado un poco más flojo, no he sido tan estricto con la comida, he descansado un poco peor, pero normalmente es verdad que puede haber variaciones, pero una variación tan grande solamente puede ser debida a que la máquina es diferente, el sistema de poleas es diferente y por lo tanto hay que hacer menos fuerza o más fuerza para mover la misma carga. Así que lo único que podemos hacer en estos casos, la única solución que tenemos, es sencillamente ajustar el peso cada vez que vamos a una máquina diferente. Esto para el tema de progresiones no es lo mejor, porque lo mejor es siempre utilizar el mismo material y a partir de ahí sabemos si hemos hecho un poco más, un poco menos, si somos más fuertes. Es decir, si yo utilizo siempre el mismo material, sé que, por ejemplo, si hoy muevo 20 kilos a 8 repeticiones y la semana que viene muevo 21 kilos a 8 repeticiones, me he hecho más fuerte, o sea, tengo más fuerza. Y si la semana siguiente muevo 21 kilos y hago 10 repeticiones, bueno, pues he sacado más repeticiones con el mismo peso, así que sigo progresando. Pero si voy a otra máquina
por ejemplo, y en lugar de 20 kilos tengo que utilizar 35, 40, 60 kilos para notar el mismo estímulo, pues es verdad que al final, si por ejemplo cumplo con el RIR, el estímulo va a ser efectivo igualmente, pero si a la semana siguiente vuelvo a cambiar de máquina y tengo que ajustar de nuevo el peso, esto no nos da una visión nada clara a largo plazo de si estamos haciendo las cosas bien o si estamos haciendo las cosas mal. La única solución, como digo, ajustar el peso, ajustar el RIR lo máximo posible. Esto en personas que sean más entrenadas, que tengan más experiencia, bueno, pues será mucho más sencillo. En personas que sean más novatas, pues esto les va a costar más porque no van a saber ajustar tan bien el peso, el RIR, etcétera, etcétera. Pero bueno, en la medida de lo posible, mi consejo es que utilicemos siempre que podamos la misma maquinaria, las mismas poleas, la misma barra, ¿por qué no? También incluso puede haber cierta variación dependiendo del tipo de flexibilidad que tiene esa barra, de lo rígida que es. Bueno, pues es importante utilizar siempre el mismo material en la medida de lo posible. Y si no podemos, por lo que sea, porque cambiamos mucho de gimnasio, cambiamos mucho de zona o tenemos que utilizar máquinas diferentes porque la que usamos comúnmente está ocupada, lo único, ajustar el RIR lo mejor posible y dejar anotado también lo que hemos hecho para, por ejemplo, si en siguientes sesiones volvemos a esa máquina o a la anterior, pues saber con qué peso estábamos y así tener una visión un poco más clara dentro de lo que cabe. Así que bueno, este es uno de los principales problemas que le veo yo a las poleas en el gimnasio, aunque bueno, también se puede decir que a las máquinas les ocurre algo parecido, porque dependiendo de una marca o de otra, de cómo esté fabricada, de cómo sean las palancas, bueno, pues aunque sea para trabajar exactamente el mismo movimiento y con el mismo patrón, pues podemos mover un poco más de peso o un poco menos, pero eso ocurre en absolutamente todo. Así que bueno, hay que tener estas cosas en cuenta, sobre todo para ir progresando e ir mejorando con el entrenamiento. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy en Lifters. Como siempre, espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante o hayáis aprendido algo nuevo y nos escuchamos de nuevo en unos días. ¡Chao!